APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Mashikuna minga chiway nishpa chayamupanchi kikinkunapa wasiyukuman bajo un mismo sol rikuriñakuti chayamupan kaypimi kapanchi Anita Velázquez, Diego Chamorro kikinkunawa pakta yalinapa. Imanalla Anita? Imanalla mashikuna ñukanchika kay ukumantapacha sumakna paykunata kachangapa munapanchi ñukanchik redes sociales nishkapi katikunaman paykunaka Europa, Asia shinallata Estados Unidos llaktakunamanta ñukanchita rikushpa katimunajun. Hasta ungarin convidashpa sakinchi ñukanchik canal de YouTube APAC Otavalupi ñukanchik llankaykunata ashtawan rikushpa katimuchu nachu. Shinami kallarinchi mashikuna, shinaka rikushunchi imata mikunan apamushkanchik kikinkunaman. Un territorio amplio, diverso, que contiene mucha riqueza cultural y natural. La propiedad intelectual es un derecho fundamental de las personas. Así está considerada en la Carta de los Derechos Fundamentales del Hombre de Naciones Unidas. Mira, Mayo es río, Yaku es el agua. Kuntisuyo kuska ukukunapika imashinata ñawpa pachamantapacha shuk kuskakunamanta runakuna kaykunama yaykushpa chaypi kawsaq runakunapa alpakunata ima kichushpa tianajushka kan. Shinapash kunan pachakunapika ima ruraykunatapash pakta rurashpa kawsanajunkuna kan. Chaytalla kamana rikunajushunchichu mashikuna ashtawangarin paykunapa kawsaykunata imashami kan paktalla viñarinajun nachu wiwakunawan, sisakunawan, paykunapa alpamamapi nachu. Chaytami rikushpa katishunchi kay rikuchita ka apanapse mashikuna mi apashpa shamun kikinkunaman mashikuna convidashpa sakinchi. La Amazonía ecuatoriana está conformada por 6 provincias: Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, Napo, Orellana y Sucumbíos. Según estudios antropológicos, posiblemente esta última provincia toma el nombre de uno de los pueblos que antiguamente la habitaba, los Sucumbíos, hoy extintos. Según historiadores, con la llegada de los conquistadores entre los siglos XV y XVI, el pueblo sucumbío se fue extinguiendo a consecuencia de los enfrentamientos con el ejército que acompañaba a los evangelizadores, además de enfermedades que los invasores traían. A esa lucha se suman los cofanes, quienes debido a su alto número de población en ese entonces, lograron resistir y en la actualidad siguen manteniendo su cultura e identidad. En las partes bajas se encontraban los Siecopay y Sionas, grupos nómadas a quienes los misioneros denominaron los encabellados, por su cabello largo. Tanto cofanes, Siecopay y Sionas resistieron a la conquista, pero además a la evangelización que les prohibía sus prácticas curativas espirituales, por las que eran acusados de brujería. Pero no solo resistieron, sino que además sobrevivieron culturalmente. Décadas más tarde llegaron los Quichua y Shuar, que estaban asentados en el sur y centro de la Amazonía. En otro estudio etnohistórico realizado por el municipio de Xuxufindi, se dice que en el siglo XIX hasta 1980, los omaguas y tetetes posiblemente fueron esclavizados y gran parte asesinados por caucheros para no pagarles por su trabajo. La época de los caucheros marca el segundo momento en la invasión al norte de la Amazonía ecuatoriana. En 1989, Sucumbíos se convierte en provincia, tras ser separada de Napo mediante un decreto ejecutivo. En la década de los 70, con la llegada del boom petrolero, se asentó un alto número de población mestiza y afroecuatoriana en Orellana y Sucumbíos. Desde entonces, la forma de vida ancestral en las dos provincias fue golpeada. Hubo un cambio radical en la forma de vida pacífica de los pueblos, debido al impacto ocasionado por esa práctica extractivista. Hoy en día en la provincia de Sucumbíos, las nacionalidades Cofán, Siona, Siecopay, Quichua y Shuar, además de los pueblos Agua y afroecuatoriano, conviven junto al pueblo mestizo, que ha occidentalizado gran parte de las formas de vida tradicionales. Ante ello, los pueblos originarios siguen resistiendo, pero aprueban ciertos aspectos que los benefician, como la salud y la educación.
Sin embargo, las nacionalidades y otros sectores de esta provincia buscan mejorar sus formas de vida, apuntando a proyectos agroproductivos y turísticos, ya que el petróleo, aunque ha sido una de las principales fuentes de ingresos para el país durante las 4 últimas décadas, aún no representa una propuesta de autosustentabilidad ni conservación ambiental a largo plazo para las comunidades amazónicas. Dirijamos ahora la mirada a la exuberante flora y fauna que caracteriza a la fronteriza y amazónica provincia de Sucumbíos. En las partes altas se encuentra la Reserva Ecológica Cayambe-Coca, constituida por páramos naturales y lugar desde donde nace el ancestral río Aguarico. En este lugar aún habitan los cofanes. La Reserva Biológica de Limoncocha es otro de los atractivos de conservación y turismo ecológico. Está constituida por una laguna de unos 7.000 metros de largo por 4.000 de ancho, y sus alrededores se encuentran habitados por las nacionalidades quichua y shuar. Denominada la cuarta reserva faunística más importante del mundo, Cuyabeno es un territorio sagrado para las nacionalidades Siona y Secoya, ya que es el hábitat de cientos de especies de vida silvestre, plantas, árboles gigantes, aves y animales, muchas de ellas especies únicas en el planeta. Llegar a este majestuoso lugar es como adentrarse a otro mundo, un mundo de leyendas y espiritualidad. Así es Sucumbíos, un territorio amplio, diverso, que contiene mucha riqueza cultural y natural, un territorio que los pueblos originarios intentan conservar, luchan para mantener su forma de vida ancestral y no dejarse arrastrar hacia un modelo de vida basado en la dependencia del extractivismo, ya que si lo hacen, la propia existencia natural y etnocultural peligra bajo la amenaza de desaparecer, y consigo sus prácticas tradicionales, cosmovisión, lenguas propias y todo a lo que hasta ahora se aferran como legado de sus antepasados. Catzahuaros Basune, Ecuador, cara Colombia. Autuam Guine, Puramay, Kwaji, Pstam, Ungal, Calbarus, Cara, Qualdus Puramakpas. Aguatuam Tundu. Katza, Ungal Guine, Calbain, Wanmakte, Tuamakpas. Punchakuna manda pacha imantaga llaktamanta kawsaykunata apashpa shamunajushkanchik. Kay llankaykunataka apagukumanta pacha llankashpa shamunajushkanchik. Kunanga imashami wacharishka paykunapa shimi, paykunapa kawsaykuna. Imashami kunangaman mana kungarishpa paykunaka kawsan. Shinaka kayta rikupashunchik mashikuna. Nacionalidad quichua. Somos el pueblo Imantag. Esta es nuestra lengua. Alpunja hijo, hal hijo, may mandas jungi. Cuitza te ricungapa. Cuitza te ricungapa, cuitza que ahora mames jurka. No, esperándome está ya, dijo que vaya nomás ya. Ayuja, chay mames rinen nirka. No, ya está, ya le voy a empezar ya. Ayuja, uambraka. La lengua quichua es parte de la identidad de la nacionalidad quichua. May mandas jungi. Guasim, alime. En la actualidad, las comunidades de Imantag lo hablan en todo su territorio y por la influencia del español, las comunidades también son bilingües. Es en quichua que se transmite la historia, se vive la cultura, los conocimientos, la vida cotidiana. Nali gente kuna wangamana combato con achucanchi ningmi porque chay nali causai kuna ka pikishna me chimbang ningmi. Se puede encontrar en Imantag muchos nombres de lugares. Plantas, animales y apellidos en lengua quichua.
la gran influencia que tuvo la cultura quichua y el incario aquí en Imantaj. En la actualidad, por su relación con el español, los imanteños son bilingües. De 11 comunidades que conforman Imantaj, 7 hablan español. Ninguna comunidad es monolingüe quichua. 3 son bilingüe español o presentan bilingüismo étnico. Y una comunidad es bilingüe español quichua o presenta bilingüismo mestizo. Hace 40-50 años, en Imantaj se hablaba quichua. Este idioma en la actualidad se está desplazando rápidamente por el español. Ñuqa quichua kashkapi parlani kanchpurakuqa asnama trabajaba lluqshishpa chayman ña Quitoman apawarqa patrón chaypi hasta yachajurkani kashata rimaytaqa ñuqapashi ishkakunaka kashapi rimashkani chayka kashapi yachajurka kuti hasta punta wawakuna tiyan ishkay chayka shanta quichuapi parlash yachachishkani chayka quichuta kunakama riman ishla hanchikuta chinaku yan último wawaku chayta inkichuychuqa chaymanta kukul wawakuna kashkapi yacha intintaka intintin quichua rimaktaqa pero kunsankapaqa nawshan. Cuando existían las haciendas hasta 1990, el maltrato y menosprecio a los indígenas causó profundas heridas a la identidad cultural y rechazo al uso del quichua. Misukuna, puendo misukuna kuna gama imantagani. Ni kanchir una ingashipika imamanda. Teka shuti pachaka yakta alpa pachamamaga imamanda. Francia misukuna alpa kichuska chungaspas nya defin nya mitsanya makana hishayarinya una kuna misukuna imamanda iskashimika yushishka alpa kichurispa kaymanda runakuna Francia misukuna mitsaspa chaymanda mi chayka imamanda alpa manda chayka na Imantaj mana ñukanchik runa ingashipika shuti pachaka llaqta alpa pachamamaga imamanda. Quichua ayllu tandarishka, runa ayllu Imantaj, kaymi kan ñukanchipak shimi. Nacionalidad quichua, somos el pueblo Imantaj. Así es nuestra lengua. Shinaka rikupashkanchi imashinata Imantaj llaqtamanta runakunaka paykunapas sumak rimayta viñachishpa chayamushkakuna kan. Kunanga ñakuti convidapanchi ama kuyuripankichichu takin mashima kashpaka o sumak takitayma viñachishka charishpaka sumak rikuchita kikinkunama apamupanchi samanda pachakunama ripanchi ama kuyuripankichichu mashikuna. Visita nuestras redes sociales, página web www.apagotavalo.tv, Facebook Productores Audiovisuales Quichuas, YouTube Apag Otavalo, Instagram apag.otavalo, email apag.org@gmail.com, Twitter @apagorg. Suscríbete ahora y cuéntanos historias de tu comunidad. Sigan con nosotros. Productora. Producción de documentales, reportajes y videos musicales. Creando ideas, rompiendo esquemas. Mejor tecnología, mejor expresión, mejor definición, mejor concepto a tus ideas. Calle Sucre 608 y Piedrahíta, Otavalo. Teléfono 062-920-261. Sábado 27 de mayo, TVN Canal 9 en Imbabura y Carchi, sábados 19:30 y su reprise
jueves a las 13 horas. Mashikuna, yachapanchi kay Imbabura marca ukupika Ashtawangari Otavalo Kotakachi kitiyukukunamanta sumak runakunami sumak takikunata ashtawan viñachishpa kawsankuna kan. Ashtawangarin kay runakunaka paykunapa takikunata llukchishpaka shukunara apanna shukunara paykunaman mana villachishpa apan paykunapa takikunata chaykunata llaki apashpa purin ashtaka ñukanchik runa takikunaka shinapash kay kamachikuna mana paktakpimi kaypi riqsigripanchik mashi Luis Lema paymi shina llaki apashka puripan shinaka riqsipaychik mashikuna. En este reportaje hacemos un recorrido de algunas reflexiones de artistas que han sido plagiados y conoceremos un poco del papel de las autoridades que registran los derechos de autor y las entidades colectivas de músicos que las gestionan. Para decirte que yo vengo de una familia de artistas, de músicos, no, de artesanos, sí. Será circunstanciado a bendición o Desde que conocí el rondín, me mantengo con el rondín, me encanta ese instrumento. Hace dos décadas se apareció un proyecto con unos colegas que me invitaron a este camino de la etnoinvestigación, ¿no? En este caso musical. Y así ha habido esa suerte de conocer varias culturas. En este caso, digamos, si me dices de esta parte de un tema, sería concreto derechos de autor, ¿no? Del plagio. Y esto me ha pasado a mí, ¿no? Con el tema Whiskycito. Pienso que es fácil decir, reconocer y hablar, ¿no? Y eso es lo que he hecho. Estamos con esta campaña de quién nos defiende en este sentido, ¿no? ¿Quiénes las instituciones que nos protegen? Igual estoy buscando respuesta, ¿no? Para mí es la primera vez que está pasando eso y estoy conociendo, ¿no? De qué se trata también. La propiedad intelectual es un derecho fundamental de las personas. Así está considerada en la Carta de los Derechos Fundamentales del Hombre de Naciones Unidas. Es un derecho expresamente reconocido en la Constitución. Entonces, en el caso puntual de la obra musical, el derecho sobre esas obras, siendo artísticas, nace directamente con ellas. Dicho en otras palabras, existe la obra, existe el derecho. La formalidad ante el IEPI es eso, es una formalidad que lo que busca es crear un principio de prueba por escrito, que reconoce la existencia de la creación y con ello la existencia del derecho sobre esa misma creación, sobre esa misma obra. Las sociedades de gestión colectiva integran a los artistas, nacen fundamentalmente por iniciativa de los propios artistas, ya las que pertenecen los autores, los productores, como digo, y los distintos actores vinculados con el proceso creativo musical. En ese caso, entonces, existe la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, que se conoce con las siglas SAICE, y junto con esta algunas otras organizaciones que funcionan de esa manera, como digo, para gestionar los distintos derechos que concurren sobre una obra musical. He tenido la experiencia de que, por ejemplo, las instituciones como el IEP, el CEICE, no te guían claramente, ¿no? Como que la ley está hecha para la administración, no para en sí para el artista que es el autor, ¿no? Siempre te están, como dice aquí, no le echa la pelotita para acá, para allá, y no te dan algo concreto, no te guían, ¿no? ¿Qué más, bro? A los tiempos, loco. Una serie pasada por TC Televisión, auspiciada por el Ministerio del Interior y producida por una productora independiente. Bajo contrato del Ministerio del Interior, utilizó como tema principal de su serie una obra de mi autoría que yo publiqué en el año 2011 con La Malamaña. Conseguí el apoyo, digamos, la empatía de un colega músico que es también abogado y su padre es abogado. E ingresamos, digamos, del oficio, petición de tutela administrativa al IEPI. Me ratifican como autor de la obra, como poseedor de los derechos patrimoniales y morales de la obra. Se ratificó que hubo la infracción y parece que IEPI sí ya les ha sancionado. Primera vez que en el Ecuador un artista, digamos, se podría decir, le gana al Estado, porque están instituciones estatales, el Ministerio del Interior y un canal público. Gracias.
El momento que nace la obra, automáticamente nace el derecho. El autor lo puede o no puede registrar. Lo único que se les recomienda es que lo registren. Acá nosotros no le damos la calidad de autor. Ingresa acá el registro, nosotros no hacemos ningún tipo de observación a la obra. Cuando tienen problemas de plagio o que están utilizando su obra sin autorización del titular, entonces, como yo le mencionaba anteriormente, tienen que notificar mediante un oficio con todas las pruebas suficientes al IEPI, a tutelas administrativas, para que se proceda a hacer una tutela y mediante el trámite legal con un perito, entonces ahí establecen cuál es la obra que está plagiada y cuál es la obra original. Antes de irme, por ejemplo, para el sur, ¿no? En el 2015, me fui con 10 temas para registrar al CIC sucursal aquí en Ibarra. Consulté qué pasaría con los documentos, me dijeron, no, vaya a la matriz, ahí deben saber. Ya, echando la pelotita, en la matriz se disculparon que no hay esos documentos. Y me recomendaron que lo vuelva a hacer y lo hice. Tengo los temas registrados, incluido el whiskycito, para poder reclamar. Tienes que registrar de ley en IEPI, porque si es que no registro en el IEPI, no puedo ni cómo reclamar, entonces lo hice. La Sociedad de Autores y Compositores se creó porque como no había, se planteó un problema de juicio por una melodía ecuatoriana que fue utilizada en Francia en una película, cuyas letras eran de Terciopelo Negro, Wambrita, Tengo Cortina. Entonces, en Francia dijeron muy bien, podemos mandar los derechos, pero tiene sociedad de autores y no había sociedad de autores. Entonces se creó la sociedad de autores. Pero yo estaba ahí en Ecuador en este tiempo y aquí estoy yo detrás como intérprete y traductor para el perito francés que vino para hacer, digamos, justicia. El derecho autoral en Francia nació del tiempo de Luis XIV, entonces, es decir, que hace más de 300 años la gente allá ha pensado cómo reconocer la paternidad de una obra. Cuando digo reconocer, en ese tiempo no se trataba de pagar, se trataba de reconocer, es completamente diferente. Las sociedades de gestión colectiva parten de un principio de buena fe. Buena fe en el sentido de que la información que reciben de parte de sus asociados, de parte de los distintos artistas, es verdadera. En esa medida puede formar parte de mi asociación. Lo que yo no puedo verificar es si es verdad, porque además no me corresponde, que la información que usted me está dando a mí es cierta. Yo parto de un principio de buena fe y sobre esa base actúo. Ahí es donde, por ejemplo, me llama la atención porque no te dicen nada concreto, simplemente te hablan de la buena fe y que registran de una manera juramentada, ¿no? Entonces no investigan si es de verdad o no verdad, si es de él o no hay un tiempo para que identifiquen si en otro lado existe o no existe, ¿no? Entonces yo pienso que la administración en esa parte es a medias, ¿no? No sé si porque la gente, la administración, las personas que están ahí no saben o simplemente están acatando llenar formularios y ya. Decepcionado y a la vez también contento porque uno ya sabe cómo proceder, ¿no? Cómo se puede aportar. Si algún colega me viene a preguntar cómo, ya puedo decir, mira, así es, ¿no? Ya, porque se den su tiempo y que decidan, ¿no? Porque al final ya depende de la decisión. Esa es la palabra clave, decidir. Si no decides, va a seguir como ha sido antes, hoy y mañana, ¿no? Entonces tú puedes, al hacer respetar, te estás respetándote, ¿no? Mashi yachankichi mashami ñukanchik shimipi kanirin tierra, árboles, aire, y masha chinirin mashi.
Ari yachapanchimi chaymandami ñukanchik apak ukumanta kikinkunama apamupashkanchik sumak ruraykunata chaykunaka kanmi. Mishkishimi mishamupan mashikuna ñukanchik Pachamamamanta ashtawan riksinkapa ñukanchik shimipi. Papi nos puedes enseñar quichua, pero yo ya sé. No, aún te falta mucho por aprender. Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos les enseño de la naturaleza, la Pachamama. Vamos por ese camino. Camino es ñan, ¿no es cierto, papi? Sí, ñan es camino. Ven. Mira, Mayu es río, Yaku es el agua. Mayu, Yaku. Llegamos. Sentémonos un ratito para descansar y comer lo que trajimos, ¿está bien? ¿Cómo se dice hierba en quichua? Hierba se dice jiwa. Y hojas es panca. Bueno, comamos lo que trajimos, ¿está bien? Es un bonito día. El sol inti brilla y las nubes están bien blanquitas y el viento susurra entre los árboles. ¿Y cómo se dice nube? Fuyo. Nube es fuyo. ¿Y viento? Guaira. Bueno, niños, vamos a levantarnos. Vamos a caminar hasta llegar a la cascada. ¡Wow! Mira qué árbol tan grande. Sus raíces deben estar bien profundas en la tierra. Kiru es el árbol, Sapi es la raíz y la tierra es Alpa. Vamos. Bueno, ya llegamos a la cascada, Pacha. Sí, yo quiero ir a esas piedras. Piedras es Rumi. Vamos. Qué bonito que pasamos el día de hoy, ¿verdad? Espero que nunca se olviden de lo que aprendieron este día y siempre cuiden mucho de la Pachamama que nos da la vida. Bueno, se acabó el día, ya vámonos. Mishkishimi rurashkakunaka kikinkunapami apamunchi. Shinapash ñukanchik quichua shimita ashtawa sinchiyachina yuyaymanta. Ari shinapacha mashikuna shinaka kunan convidashpa sakipanchi antisuyu markakunapi rikun mashikunaman ñukanchitaka televisión manavita canal 30pi mi katita ushapankichi. Ari shinapash kuntisuyu marka ukukunapipash Ecovisión canal 5, TV Cisne canal 2, Lago Sistema canal 4 ukukunapipas rikushpa katinalla mikapankichi. Hasta wangari ñukanchi markakunapipash canal 9 TVNpi rikuita ushapankichi. Shinami ñukanchika sakirinchi nachumashi. Kaykaman michayamupashkanchi ñukanchiwanga shuk punllakaman. Kayakaman. Kayakaman mashikuna. Uyayaylla warmisa